¿Qué es una cata vertical? Soy Marisol de la Fuente, soy sommelier y hoy te lo explico en detalle. Lo primero que te quiero recordar es de qué se trata una cata. Seguramente viste alguno de mis otros videos aquí en este canal de YouTube, pero si no, siempre está bueno recordar la diferencia entre una cata y una degustación. En una degustación habitualmente estamos en un contexto social, comiendo algo, alguien nos explica algo de un vino y vamos a decir si nos gusta o si no nos gusta. La diferencia con la cata es que en la cata lo que vamos a tratar de entender son las características del vino, más allá de si nos gusta o no nos gusta. Vamos a ver si ese vino cumple con la expectativa de un vino de su estilo, de sus características, de su precio y de su proceso productivo. Y allí no volcamos nuestras opiniones, sino que tratamos de describir a ese vino en base a esas condiciones. Esto es lo que habitualmente sucede, por ejemplo, en un concurso de vinos o en un ranking de vinos. Aquellos que hacen la cata técnica van a tratar de interpretar ese vino de acuerdo a, de nuevo, características, estilo, precio y procesos productivos. Por lo cual, cuando hablamos de una cata vertical, estamos hablando de algo que está mucho más asociado a una descripción de ese vino y de sus características puntuales, además de su impacto, del impacto que ha tenido el paso del tiempo. Si te estás preguntando entonces, bueno, la cata es apreciar y tratar de describir qué es una cata vertical. Bueno, yo en este caso traje una cata vertical cortita de 3 añadas para poder contarte un poquito más acerca de este tipo de procedimiento. Cuando hablamos de una cata vertical, estamos hablando de entender como un mismo vino, de las mismas características, producido siempre de la misma manera, ha evolucionado con el paso del tiempo. Te explico. Por ejemplo, yo tengo acá este MTB, que es un vino tinto de Malbec, de Petit Verdot y de Cabernet. En todos los casos dice que tiene estos 3 varietales en porcentajes más o menos parecidos cada uno de los años. Tengo un 2019, un 2020 y un 2021. Y vos me dirás, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental cuando estamos hablando de una cata vertical es el paso del tiempo. Habitualmente en las bodegas nos va a pasar que cuando vamos a recorrer y recorremos esas cavas nos vamos a encontrar con muchas botellas más antiguas o reservas especiales dentro de esa cava, que son esas botellas que se almacenan de cada una de las añadas. En este caso, de nuevo, un vino casi igual en términos de su composición, igual en procesos productivos, del mismo lugar también, el mismo productor, pero de 3 años diferentes: 2019, 2020 y 2021. ¿Cuánto puede cambiar? Muchísimo puede cambiar. Acordate que cuando estamos hablando de vinos que evolucionan con el paso del tiempo, ese tiempo en la botella, más allá del tiempo que haya estado en barrica, ese tiempo en botella es parte de ese proceso de evolución. Y en ese proceso de evolución se cree que a través del corcho pasa oxígeno en una determinada cantidad que favorece la evolución de ese vino en la botella. De nuevo, como siempre explico en todos mis videos, esta evolución no significa que el vino va a mejorar. El vino se va a alterar, va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Y en ese cambio va a perder algunos aromas y sabores y va a ganar otros que tienen que ver con esa evolución. Por eso, cuando hablamos de vinos que evolucionan o de vinos de guarda, estamos hablando de vinos que tienen esa capacidad de evolución, pero que además van a ir mutando, van a ir cambiando. El vino de este año que produzco, por ejemplo, hoy estamos ya en el 2024, el que se haga en esta vendimia 2024, por más que tenga las mismas condiciones, sea de los mismos viñedos y se haga el mismo proceso productivo, suponiendo que el clima fue muy parecido con años anteriores, lo cual tampoco es así en general, pero suponiendo esto, bueno, ese mismo vino que se produjo hace 4, 5 o 10 años con esas condiciones, bueno, va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Por esto que te acabo de decir, porque el vino va a evolucionar
con el paso del tiempo y la interacción con el oxígeno dentro de la botella. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, hay varias condiciones. Yo acá te decía, tengo 2019, 2020 y 2021. Ya al olerlo nos vamos a dar cuenta que alguna de las características aromáticas se va modificando. En aquel que es más nuevo, 2021, aparece mucho más una nota más marcada hacia lo frutal y notamos una mayor intensidad. Mientras que en el 2020, en este vino empiezan a aparecer algunas notas menos frutales, de frutas frescas, sino de frutas un poquito más desarrolladas, más maduras. Y si me voy al 2019, acá ya la fruta no está tan marcada y empiezan a aparecer un poquito más esas notas de evolución que sentimos, que tiene que ver con esas notas balsámicas, donde aparece ese aroma más integrado y donde empieza a aparecer, en este caso, se empieza a notar este concepto del bouquet, que es otro concepto que también va a aparecer sobre todo en los vinos evolucionados. Pero ya vuelvo al bouquet. Primero vamos a terminar de describir qué es lo que está pasando acá y por qué se nota la diferencia. De vuelta, tiene que ver con la añada, tiene que ver con el paso del tiempo y la diferencia sobre todo lo vamos a notar en lo aromático. Los aromas van a haber cambiado, pero además va a haber otras diferencias. Si yo pruebo este vino, va a ser bastante más intenso, tiene un tanino un poquito más marcado y a medida que voy yendo en los vinos hacia atrás, me voy a ir encontrando como que estos sabores o estas características que se sentían más separadas en la boca, como más claras, se van uniendo para llegar a este concepto que te decía del bouquet. En este 2020, en este 2019 el tanino ya está bastante más suave, mucho más integrado y el vino está más armonioso. Entonces, mito que quiero derribar. ¿Qué es lo que vamos a notar? ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, habitualmente se cree que un vino más antiguo es más intenso y es exactamente lo contrario. Un vino más antiguo se vuelve más amable, se integran los aromas, se integran los sabores y todo se vuelve mucho más armonioso. Y volviendo al concepto del bouquet, que es parte de esto de la evolución de los vinos, cuando hablamos de bouquet hablamos de un aroma especial que tiene ese vino. Esto significa un desarrollo de un perfume único. Cuando vos te pones un perfume, seguramente o elegís un perfume, decís, este perfume es más floral, este perfume es más vegetal, es más maderoso, pero en general, salvo que seamos perfumistas, no vamos a conocer todos los componentes. Sabemos que tiene un perfil. Con los vinos pasa lo mismo. Cuando se desarrolla este bouquet, que generalmente aparece con el paso del tiempo, dejan de detectarse con claridad esas notas aromáticas bien marcadas que solemos encontrar de las frutas, de lo vegetal, de lo especiado, que viene de la fruta, del proceso productivo, del contacto con madera, y empieza a aparecer un perfume más integrado. A eso lo llamamos bouquet. Por eso, en general, en un vino más joven sentimos más marcados los descriptores aromáticos y en un vino más evolucionado vamos a sentir esa sensación de perfume y esa integración que hay entre todos los componentes. El alcohol, el tanino, los aromas, los sabores, todo en general en un vino de guarda que ha evolucionado bien y en condiciones, todo eso tiende a ser más integrado. Cuando hablamos de las condiciones de guarda, esto es fundamental porque para poder hacer esta cata vertical, los vinos tienen que haber estado bien guardados. Te recuerdo de qué se trata guardar bien. Deben estar en un lugar con temperatura controlada, no más de 14, 15 grados. No debe haber humedad, es decir, esa humedad de un bajo escalera donde hay hongos, eso no va. Debe haber una humedad controlada, no debe haber olores ni vibraciones y por supuesto tiene que ser en oscuro, sin luz. Porque la luz daña el vino, los cambios de temperatura dañan el vino, mucho frío, mucho calor,
la humedad que puede llegar a traspasar el corcho y dañar el vino, son todos elementos que hay que cuidar para que la conservación de estas botellas que estamos tratando luego de degustar para poder comparar el paso del tiempo en estos vinos deban estar bien conservadas. Entonces ya sabes, cuando hablo de cata vertical estoy hablando de una cata donde voy a comparar a un mismo vino, es decir, un vino producido con uvas de un mismo lugar, con un mismo proceso productivo y un mismo estilo, pero de distintos años. ¿Para qué? Para ver cómo el paso del tiempo impacta en este vino en particular. Y si querés seguir aprendiendo del mundo del vino y las bebidas, suscríbete a este canal que periódicamente publico contenido exclusivo. Y déjame en los comentarios de qué temas te gustaría que hable. Y si querés, además, seguir profundizando, en la descripción de este video los links a mis cursos on demand y mis cursos online y en vivo.